Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema que es bastante importante y es un tema fundamental para algunas temáticas que vamos a ver más adelante, como son las integrales e inclusive derivadas y límites. ¿Qué son los casos de factorización? Se entiende por casos de factorización a la forma en cómo nosotros podemos expresar una ecuación, sí, una ecuación donde vamos a encontrar variables y una igualdad, sí, porque eso es una ecuación, una igualdad, donde nosotros vamos a encontrar formas en las que podemos estructurar una ecuación, ya sea reduciendo el número de términos o inclusive ampliando el número de términos de una ecuación. Entonces aparecen los que son los casos de factorización. Hay en teoría 8 casos de factorización. En este video vamos a ver 2 casos y en el siguiente video otros 2 casos. Para esta sesión, sí, que es como una especie de repaso, vamos a ver 4 casos nada más. Vamos a ver el primero, que es el factor común. El factor común, como vemos acá la definición, dice, se le llama factor común al número o variable que se encuentra en todos los términos de un polinomio. Entonces, vemos que el factor común no solo se aplica en variables, también se aplica en números, ya sean coeficientes que acompañan la variable o valores independientes, es decir, los que no tienen variable. Vamos a hacer un ejemplo, vamos de los más sencillos a los más complicados. Si por ejemplo yo tengo una ecuación cualquiera, por ejemplo un 5x más 2x, entonces lo primero que yo hago, 2x al cuadrado, entonces lo primero que yo hago es analizar estos términos, ¿sí? Yo veo que ambos, a pesar de que tienen una variable con diferente potencia, sí, porque esta está elevada a la 2 y esta en teoría, sí, está elevada a la 1, ya sabemos que cuando la variable está sola es como si tuviese una potencia de 1, tienen la misma variable con diferente potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen o qué relaciona esos dos elementos de esa ecuación? Su variable. ¿Por qué? Porque ambas tienen x, 5x y 2x. Entonces, su factor común sería x. Dicho de otra forma, es lo que se repite en cada uno de los elementos. Entonces, como x se repite, x vendría siendo el factor común de esta ecuación. ¿Qué hacemos? Sacamos el factor común y abrimos un paréntesis. Esto es teoría. Siempre que la variable está sola, es como si hubiese un 1 acá acompañándolo. Y decimos entonces, ¿por cuánto debemos multiplicar a 1x para que me dé 5x? Pues a 1 lo debo multiplicar por 5. Sí, porque 1 por 5 me da 5 y x por 1 me da 5x. Entonces, debo multiplicar a x por 5 para que me dé 5x. Más, ¿por cuánto debo multiplicar a x para que me dé 2x? Recordemos que hay un 1. Entonces lo debo multiplicar por 2x. ¿Por qué por 2x? Porque 1 por 2 me da 2 y x por x, x al cuadrado. Yo debo recordar que la multiplicación de potencias, sus exponentes se suman. Por ejemplo, si yo tengo un x a la 2 por un x a la 3, x se mantiene y se suman sus exponentes. X a la 2 por x a la 3, x a la 5. Son cositas que nosotros ya debemos saber porque eso ya lo vimos y de hecho hay unos videos donde ya salimos explicando esa parte. Vamos a realizar otro ejemplo, más o menos así del mismo grado. Si yo tengo, por ejemplo, la siguiente expresión, 5x a la 3 más nuevamente 5x a la 2 más, coloquemos 10x a la 4. Veamos acá la definición y veamos los exponentes. Dice, se le llama factor común al número o variable que se encuentra en todos los términos de un polinomio. Un polinomio es un conjunto de elementos que se están operando entre sí, ¿sí? Que tienen variables. Entonces, en este caso, esto es obviamente un polinomio. Entonces, veamos y analicemos. Tenemos 5, 5 y 10. Si yo veo
cada uno de esos elementos es divisible o es múltiplo de un valor en común. ¿Cuál es ese valor? 5 es múltiplo de 5, 5 es múltiplo de 5 y 10 es múltiplo de 5. Por lo tanto, mi factor común ya viene siendo también un valor numérico, en este caso 5. Y veamos que los tres tienen x. Tienen la misma variable pero con diferente exponente. Cuando nos encontramos en una situación así, donde se repite la variable con diferente exponente, yo debo analizar el valor de cada exponente. Vamos a señalarlo con otro color. Veamos que acá este tiene un 3, este tiene un 2 y este tiene un 4. Entonces yo debo ver, es una propiedad que siempre se debe aplicar para este tipo de ejercicios, ¿sí? Cuando la variable se repite en todos los términos. ¿Cuál tiene el exponente menor? En este caso el exponente menor sería 5x a la 2. X a la 2 sería mi exponente menor. Por lo tanto, mi factor común, más allá del número, ¿sí? Porque ya sabemos que es 5, mi factor común también sería mi variable x a la 2. ¿Listo? El número, ¿por qué? Porque todos son divisibles en 5. Y el exponente, ¿por qué? Porque a pesar de que todos tienen la misma variable, el 2 es el menor. Y ahora sí, abro paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar a 5x a la 2 para que me dé 5x a la 3? Lo debo multiplicar por x. Recordemos que acá hay un 1. Recordemos que acá al lado de la x hay un unito. Entonces 5 por 1 me da 5 y x a la 3, perdón, y x a la 2 por x me da x a la 3. Bajamos el signo que sigue, el más. ¿Por cuánto debo multiplicar a 5x a la 2 para que me dé 5x a la 2? Lo debo multiplicar por 1. 5x a la 2 por 1, 5x a la 2. Bajo el más. ¿Por cuánto debo multiplicar a 5x a la 2 para que me dé 10x a la 4? Entonces, 5 por 2 me da 10 y x a la 2 por x a la 2 me da x a la 4. Y ya tengo acá mi factor común. Mi factor común y mi operación ya factorizada. Acá se desprende otro proceso, ¿sí? Porque vemos que esto es una función cuadrática que debemos resolverla, pero ese es otro caso de factorización que veremos más adelante cuando hagamos casos de factorización combinadas. Acá lo único que yo podría hacer es simplemente ordenarlo u organizarlo, colocando los valores de potencias de mayor elevación de primero hasta llegar al número independiente. En este caso sería 2x a la 2 más x más 1. No cambié signos, no cambié nada, solamente cambié el orden y la posición. Eso fue lo único que cambié. Listo. Vamos a hacer ahora otro ejemplo donde se repitan variables, se repitan potencia y encontremos de pronto algunos pasos teóricos que nosotros ya debemos saber manejar. Bueno, vamos a hacer un ejemplo un poquito más complejo. Bueno, veamos este primer ejemplo. 12x más 18y menos 24. Vemos que hay dos variables, x y y un número independiente en nuestra función, en nuestra ecuación. Listo, yo entonces puedo analizar y puedo decir de una vez por lógica de que mi factor común no puede ser una variable. ¿Por qué? Porque no veo que ni una variable esté relacionada entre los tres términos. Acá hay una x, acá hay una y acá no hay variable. Entonces descarto la idea de que mi factor común sea una variable. Pero analicemos acá de que el 12, 18 y 24 son múltiplos. Puede ser del 2, ¿sí? Puede ser del 3 también, porque 3 por 4, 12, 6 por 3, 18 y 3 por 8, 24. Por lo tanto, también son múltiplos de 3. Pero también son múltiplos de un número que es más grandecito. Y ese número es el 6. Entonces, por lo tanto, mi factor común, la idea es siempre tratar de dejarla lo más reducida posible en términos y en valores. Entonces mi factor común es el 6. Si yo digo que mi factor común es el 2, el 3, está bien.
¿sí? Pero la idea es reducirlo lo mayor que pueda, y en este caso con el 6 los coeficientes se disminuyen bastante, se disminuyen más. Entonces lo que yo digo es, un número multiplicado por 6 que me dé 12x, en este caso sería el 2, 6 por 2, 12, pero coloco la x porque 6 por 2x me da 12x, más un número que multiplicado por 6 me dé 18, sería 6, el 3, perdón, 6 por 3, 18, y colocamos la y, 6 por 3, 18, y, 18y, menos un número multiplicado por 6 que me dé 24, en este caso sería 4, 6 por 4, 24, y acá está ya nuestra ecuación factorizada por el método del factor común. Hagamos otro ejercicio. Nos presentan el siguiente caso: 5a a la 2 menos 15ab menos 10ac. Bueno, entonces lo primero que yo hago es ver qué tienen en común estos tres términos. Vemos el 5, el 15 y el 10. Por deducción, sabemos que 5, 15 y 10 son múltiplos de 5. Entonces mi primer factor es el 5. Y vemos que cada uno de los términos tiene como variable la a. Los tres tienen la a. Por lo tanto, mi factor común sería la a. Y vemos que hay potencia 2, potencia 1, potencia 1. Por lo tanto, mi factor común es a elevado a la 1. 5a elevado a la 1. Abrimos paréntesis y decimos por cuánto debo multiplicar a 5a para que me dé 5a al cuadrado. Lo debo multiplicar por una sola a. 5 por 1 5 y a por a al cuadrado, bajo el signo, menos por cuánto debo multiplicar a 5a para que me dé 15ab. Colocamos el 3, 3 por 5, 15, 15a, porque está la a acá, y colocamos el b. Entonces por 3b, 3 por 5, 15, y a por b, ab, menos por cuánto debo multiplicar a 5a para que me dé 10ac. Lo debo multiplicar por 2. 5 por 2, 10. 5a por 2, 10a. Y nos falta la c. Y ya tenemos nuestro factor común. Sencillo. Bueno, ahora nos presentan este caso. Vean este caso tan chévere, que lo podemos ver de pronto complicado. Este casito que está acá abajo, donde resulta que ahora hay un producto porque encontramos una fracción. ¿Y será que le puedo sacar el factor común a un producto? Sí, claro. Vemos que hay en el numerador, vemos que hay en el denominador, y lo hacemos por partes. Entonces iniciemos con lo que hay en el numerador. Coloquemos acá un igual y empecemos. 6x a la 2y menos 30xy2 más 12x2y2. Veamos que el 6, el 30 y el 12 son múltiplos de 3, pero también son múltiplos de 6, ¿sí? Entonces la idea es reducirlo lo más que pueda. Entonces mi primer factor común es el 6. Veamos que todos tienen una x, ¿sí? X a la 2. Entonces, al tener todos la misma variable x, vemos cuál tiene la potencia más bajita. 2, 1, 2. Por lo tanto, repito, 2, 1, 2. Por lo tanto, mi potencia más pequeña, en este caso, sería x. Ahora veamos la y. Y está acá solita, y1, y2, y2. Por lo tanto, mi potencia en y más bajita es y. Y abrimos paréntesis. ¿Por cuánto debo multiplicar a 6xy para que me dé 6x2y2? Por 1. 6 por 1 me da 6. ¿Por cuánto debo multiplicar a x para que me dé x al cuadrado? Por x. ¿Y por cuánto debo multiplicar a y? Por 1, ya está ahí. Por lo tanto, mi dato por el que debo multiplicar sería, no voy a dejar 1x porque sabemos que la x solita es como si hubiese un 1. Por lo tanto, solamente voy a colocar x. El 1 lo puse como referencia. Ustedes ya saben que la variable sola siempre va a estar acompañada de un 1. Menos, ¿por cuánto debo multiplicar a 6 para que me dé 30? Por 5. A x para que me dé x.
ya está la x acá, no debo multiplicarlo por nada, y a y para que me dé y2 por y, más, ¿por cuánto debo multiplicar a 6xy para que me dé 12x2y2? 6 por 2 me da 12, y x para que me dé x al cuadrado lo debo multiplicar por x, y y para que me dé y al cuadrado lo debo multiplicar por y. Y todo esto dividido en 6xy. Listo. Pero veamos que acá hay una propiedad muy básica y muy importante de la matemática que nos ayuda a reducir un poquito más unas expresiones. Acá, en este caso, este valor que está pegado a este paréntesis me indica que está multiplicando, ¿sí? Y al estar multiplicando y abajo hay una división, la única forma de yo poder cancelar términos es si está multiplicando. Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, esto se divide con esto, me da 1, y es como si yo dijera 1 por todo esto, me va a dar x menos 5y más 2y, más 2xy. Nosotros generalmente siempre decimos que se cancela, y realmente no es que se cancela, simplemente es que se está dividiendo por sí mismo y eso me da 1. Y todo número multiplicado por 1 pues me va a dar el mismo valor. Sí, entonces se asume que se cancela, pero realmente estoy dividiéndolo por sí mismo. 5xy más 2xy. Y esa es nuestra respuesta. Listo, entonces vimos como una función, una ecuación que al parecer se veía complicada, se veía compleja, la podemos resolver simplemente manejando conceptos básicos del factor común. Hagamos otro ejemplo un poquito más complejo con otra propiedad que es la agrupación de términos.